¿cómo se puede articular toda esa experiencia adquirida del profesional para que se transmita el conocimiento? Porque evidentemente el que está entrando es muy joven todavía, necesita formarse, y el que está a las puertas de su jubilación tiene todo un bagaje que sería bueno que se transmitiera. ¿Cómo se puede articular? ¿Qué solución se le puede dar a esto? ¿No puede pasar a ser asesor, supervisor de alguna manera? ¿Qué propuestas tenéis en este sentido? Es que está regulado. Claro. Es que está regulado. Lo que pasa es que no se aplica. Creamos el personal emérito. Y el personal emérito era eso. La sapiencia, la sabiduría. Trasladarla a los nuevos profesionales. ¿Quién ha desarrollado el personal emérito? Nadie. Nadie. Pero es que si los inventos están, si el problema es la falta de voluntad política. El Estatuto Marco recogía muy bien, en una situación idílica de la que yo te decía, donde los médicos se quisieran jubilar, aquellos que quisieran seguir en temas de aprendizaje, de docencia, está regulado. ¿Qué ha pasado? Pues que nadie lo quiere regular. ¿Por qué? Porque hay falta de voluntad política, no hay otra, es que no... o incompetencia, y entonces ya si quiero hablar de las dos cosas no sé qué es peor. Si la falta de voluntad política o incompetencia. Pero la realidad es que nosotros hemos pedido en muchísimas comunidades autónomas que empezaron, recuerdo Andalucía, que empezó a regular el personal emérito, que fue la primera que aplicó la jubilación a los 65 años, y duró un año los programas formativos, porque necesitan inversión, claro. Es que eso necesita invertir. Y claro, cuando ya hablamos de época de crisis, inversión y tal, pues pasa en un segundo lugar. Pues tenemos un problema. Tenemos un problema. De todas formas, también está regulado en la carrera profesional, que está en todos lados. En la carrera profesional los niveles van subiendo y va aumentando tu tiempo que tienes que dedicar a la formación y a la formación de otros profesionales. Y eso está contemplado. ¿Qué pasa? Que la carrera profesional está parada o estancada o en stand-by o en tiempo muerto o en lo que lo quieras llamar en la mayor parte de las comunidades autónomas, que las que están diciendo que descongelan carrera es que son aquellas que pararon la carrera, pero es que pararon la incentivación. Si es que al final todo es un problema económico. O sea, aquí la cuestión es dónde invertimos los dineros. O sea, porque es verdad, hay un problema de dineros, pero yo creo que hay un mayor problema de cómo se están gestionando los dineros. Es decir, vamos a ver que a veces es bueno invertir porque nos reduce los gastos de otros lados. Aquí nos estamos preocupando de otras cosas y con el dinero de sanidad ir tapando otros agujeros. Se está hablando de poner impuestos a las bebidas azucaradas, a determinadas cosas, coño, que estos impuestos sean finalistas, como pasa en otros países europeos. Que si es por un problema que va a venir a sanidad, que revierta en sanidad, no que revierta en base a los problemas sanitarios, saco un dinero que luego lo voy a meter para tapar, no sé, no quiero decir gastos militares ni gastos de otro tipo, pero gastos de otro tipo. Entonces está contemplado, es verdad que todo esto está regulado, si es que la gente cuanto más tiempo tiene, teóricamente más formación tiene y más capacidad de transmitir y de enseñar tiene. Entonces aprovechémoslo a que hay gente que quiere seguir, dejémosla seguir y con esta capacidad. Porque si no tiene la capacidad y le estamos dejando seguir, habrá que pedir cuentas a la administración, como decía Antonio, habría que empezar a ver quién es el incompetente, porque a mí no me sirve de cuando alguien es mayor ha perdido capacidades, perdona. Yo no tengo que demostrar cuando tengo 65 años y un día, que parece una condena, mi capacidad para poder seguir en el sistema, porque si la tenía ayer con 65 años justos o con 64 años y 364 días, no puede ser que en un día, hombre, me puede haber dado un ictus y me he vuelto tonto, pero si no es así, va a ser difícil que en un solo día haya cambiado esto. Y si yo no estaba capacitado y a mí no se me ha aplicado los mecanismos para que se me capacitara o para que hiciera unas funciones correctas a lo que debería hacer, habrá que pedirle explicaciones a quien no me ha ni evaluado ni controlado. Sí, de todas maneras, en este tema creo que se están haciendo verdaderas barbaridades porque pues, todos conocemos a personas que en su trabajo, en sus funciones, eran personal muy capacitado, que tenían unas determinadas técnicas que bueno,
determinado hospital solo hacen ellos y que son insustituibles y que de buenas a primeras se encuentran con que ellos piden la continuidad laboral, pero se encuentran con que se la deniegan y les obligan a la jubilación forzosa. Hay, pues bueno, como digo, todos conocemos casos que son sangrantes. Por eso entiendo que no se está aplicando la normativa correctamente y en esto, pues, la verdad es que no se están haciendo las cosas como se deberían de hacer. Esto que comentaba Gabriel, por ejemplo, una persona que decide más allá de los 65 seguir trabajando, ¿cómo se le supervisa? ¿Hay que evaluarle? ¿Cómo se sabe que están en sus plenas capacidades? No sé si ha habido problemas de denuncias de a lo mejor mala praxis, un médico mayor. Si no se evalúa antes de los 65, ¿cómo se puede plantear a alguien evaluarlo después de los 65? Se evalúan por el servicio de salud laboral, en el caso de los hospitales, pues el servicio de salud laboral, y luego entiendo que el jefe del servicio pues hará algún informe, eso ya no lo sé muy bien, pero luego ya es algo que es discrecional del gerente. Vamos a ver. Sí. Perdón. Sí. No, vamos a ver. Hasta ahora las continuaciones son dedocráticas. O sea, en la mayor parte de los sitios, por mucha regulación que hay, la regulación se la pasan por el arco del triunfo y lo que hacen es aplicar a aquel que me interesa a mí por simpatía, por no sé qué. El jefe de servicio decide que se queda. No es ni el más válido, ni el más novedoso, ni el que hace algo que no hacen los demás. Porque primero deberíamos plantearnos por qué hay alguien que hace algo que no hacen los demás y que no hay una continuación para que los demás sigan haciendo esto. O sea, ¿por qué tenemos cotos cerrados? Pero segundo, que esto no puede ser dedocrático, no puede decidir alguien quién se queda, quién se va, así en base a filias y fobias, que no, que tiene que estar perfectamente regulado y perfectamente regulado para todos, con las mismas condiciones para todos. Si es verdad que en cada comunidad autónoma regula cómo se tiene que hacer, en muchos sitios es la presentación de una memoria, de un proyecto que se valora en función de lo que tú hacías. Por Dios, que lo que estoy haciendo, mi empresa tiene que saberlo desde hace mucho tiempo, que lo estoy haciendo, que tenemos casi todos sistemas informáticos, que se miran resultados, que es una de las cosas que no se hace en la administración, que nos miran resultados a todos, que nos empecemos a evaluar todos, pero de una forma objetiva, que no me quieran engañar. No hay malos profesionales que se prorroguen ni riesgo con estos profesionales. Ese profesional que pudiera estar en riesgo a partir de los 65 probablemente estaba en riesgo también antes de los 65. Luego, apliquemos los mecanismos de control que hay. De entrada, todos los profesionales, mientras no se demuestre lo contrario, están perfectamente capacitados. Lo que no puedo es tolerar que apliquen el dedo. Y en función de filias y fobias, ¿te quedas o te vas? Pero, perdón, es que volvemos a lo de antes. La falta de planificación. Yo soy un profesional y no me quiero ir y no explico mi técnica, no desarrollo, no formo y me hago imprescindible, pero eso es un problema no de ese profesional, será un problema de ese hospital, del gerente, del jefe de servicio, que no ha planificado suficiente para que se transfieran los conocimientos. Vamos a planificar, lo primero, y ahí tenemos un cero rotundo. Es donde más problemas estamos teniendo, la planificación de la actividad, de los recursos humanos. Bueno, pues tenemos un problema, porque efectivamente la regulación de la excepcionalidad, lo que no puede ser es que eso se convierta en la perversión de algunos profesionales o en el amiguismo de algunos jefes de servicio con algunos facultativos. A ver, el personal emérito se genera precisamente para, no tanto para lo asistencial, sino más para la docencia, el adoctrinamiento, más contenido profesional. Bueno, eso ya está regulado, no regulemos más cosas. Que al final, cuando se regulan más cosas, lo que se hace es pervertir la norma. Y se está pervirtiendo la norma. Y se está creando bastante diferencia entre unos profesionales y otros. Nosotros decimos, lo que hay regulado, cúmplase. Las administraciones tienen que cumplir su parte, que no están cumpliendo, que es todo lo que tiene que ver con la planificación.
Y desde luego, volvemos a lo de antes, ese profesional quiere seguir ahí porque la pérdida es cierto, es de un 60%. ¿Qué profesional quiere perder un 60% de su emolumento? Pues claro, pues busca salida. Vamos a resolver ese problema, que ese es uno de los problemas principales. Vamos a destopar de una vez ya la pensión máxima. Y eso estoy seguro que va a favorecer muchísimo el que un profesional quiera jubilarse como cualquier otro profesional. Si es que la presión que tenemos hoy en los profesionales sanitarios es todo lo contrario. Es que se quieren jubilar antes de los 65. ¿Por qué no en el colectivo médico? Yo lanzo la pregunta. Por el poder adquisitivo, es Pues evidente. ya Es decir, pues la vida. no, es que Pues creo que has dado justo con la clave. Cómo otros profesionales sanitarios buscan su jubilación y la quieren antes de los 65, en cambio los profesionales médicos, que están en el mismo entorno, como pierden un poder adquisitivo tan elevado, no quieren jubilarse. Lo que quieren es prolongar y es cuando se encuentran con todas las situaciones de problemas. Entonces, es clave poder hacer una buena reforma de la seguridad social con el tema de los techos de inversión, todo lo que sea en favor del profesional médico. Y luego, hombre, yo tengo que decir que también hay que pensar en uno mismo desde pronto, ¿no? Y ahí es donde la gente tiene que concienciarse, y por lo menos nosotros de Mutual Médica tratamos de concienciar a los médicos jóvenes de este futuro incierto en el cual cada vez hay que cotizar más años. Puede que se suba la base de cotización y veremos si eso repercute realmente en una subida, no solo de la base de cotización de lo que he cotizado, sino de lo que voy a percibir en el futuro. Pero también tenemos que pensar nosotros mismos en que no solo la administración nos tiene que dar esa parte, que es fundamental, por supuesto, pero que tenemos también que poner de nuestro grano de arena. Todos al final en la cuenta tenemos siempre algo líquido para poder hacer algún gasto. Pues ¿por qué no plantearnos a futuro también eso? Que luego se pueda también regular si es obligatorio guardarlo hasta los 70 años o dentro de 10 años cuando uno lo haya tenido ahí cierto tiempo lo puede recuperar. Son otras normativas que se tienen que aplicar en tema de pensiones o de pensiones complementarias, pero es evidente que el mayor problema al cual se enfrentan los médicos, a los cuales se les fuerza a jubilarse, es una pérdida de poder adquisitivo muy notable. ¿Y qué respuesta os dan los médicos jóvenes cuando se les explica después de X años trabajando vas a tener esta pérdida de nivel adquisitivo y ya deberías ir empezando desde ya a pensar en algo complementario? A ver, los médicos jóvenes, porque estamos hablando de médicos jóvenes, creo que cuando cuando alguien les cuenta esto, por ejemplo yo, muchos ni se lo creen, porque para ellos la jubilación es algo tan lejano que parece como que están más preocupados de todos los demás temas que les percuten. Si voy a tener un contrato interino o no. Estábamos hablando de la jubilación, casos de compañeros que, sabiendo que se va a jubilar el jefe de servicio, el jefe hace una planificación, ayuda a que un médico joven se forme en una técnica concreta, el médico se jubila y el contrato que recibe ese médico es de 3 meses. Cuando ese compañero se ha jubilado, están más preocupados en eso que en la jubilación, pero hay que hacer esfuerzos. Y creo que en eso nos tenemos que implicar todos, no solo en demandar una buena mejora del tema de las pensiones, de la seguridad social, que por supuesto desde Mutual Médica apoyamos a que se tenga que hacer esa reforma, pero también, en pensar también en cada uno de nosotros. Y en eso Mutual Médica pues realiza campañas, organiza también premios para que la gente nos vaya conociendo y les vaya sonando la mutualidad de los médicos. Nos acercamos a graduaciones de residentes a los hospitales, diferentes hospitales de España, y les vamos contando esto. No para que vayan ya comprando productos, porque a lo mejor muchos tienen hipoteca, tienen hijos, tienen otros gastos en los cuales no pueden invertir a lo mejor ahora en jubilación, pero sí que es importante que lo vayan teniendo en la cabeza, porque en el primer momento en que ellos puedan, cuanto antes empiecen, menos coste les va a suponer a ellos mensual o anual para su futura jubilación. En principio, seguro que estáis hablando, está todo sobre la mesa, se dice que hay voluntad, Sanidad, comunidades autónomas tienen toda la información, tenéis propuestas, sí, pero no se cambia nada. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que esto dé un paso adelante y se desengrase la maquinaria? ¿Cómo salimos de este atolladero ahora mismo? Yo solo... Si superamos la respuesta... Es que lo tenéis todo muy claro, está todo hablado, todo expuesto, pero aquí seguimos. Creo que Gabriel dijo cuál es el problema. El problema que tenemos en sanidad es el modelo de financiación que hay. Nosotros ahí también hemos puesto encima de la mesa que la financiación tiene que ser o finalista o semifinalista, entendiendo que ahí puede haber algún problema con alguna comunidad autónoma por invasión de competencia, que tampoco quiero entrar ahí, ¿no? Pero
o finalistas o semifinalistas. Nosotros, además, ahí hemos hecho propuestas concretas. Lo que no puede ser es que tengamos un país que tiene una ley de cohesión y calidad, donde decimos que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho, todas las mismas prestaciones, y es mentira. Y la incumplimos, la primera. Y es una ley aprobada por unanimidad, creo de las pocas leyes que han tenido un respaldo amplio y mayoritario del arco parlamentario. Tenemos gasto por habitante en comunidades que duplican el de otras comunidades. Pues difícilmente van a dar las mismas prestaciones, es imposible. Entonces, si no hay... Porque al final, de todo lo que estamos hablando de financiación, lo decía, el problema del empleo es que hemos perdido empleo que no podemos recuperar. Hemos perdido más de 40.000 empleos. Y no podemos recuperar hasta que no se elimine la tasa de reposición. Hemos hecho un buen acuerdo para no perder empleo, para no seguir perdiendo, que no es poco, ¿eh? Es decir, durante 3 años no se va a tener en cuenta la tasa de reposición y las comunidades van a poder sacar a oferta pública todas las plazas. Pero eso no es suficiente, nosotros lo hemos dicho al Ministerio. Es una buena medida la posible hoy, pero nosotros seguimos reivindicando que la tasa de reposición tiene que desaparecer en servicios públicos esenciales como es la sanidad. Hoy, con la lista de espera que hay, con las condiciones de trabajo que se han deteriorado muchísimo, muchísimo. Hoy un médico en urgencia puede estar en una media de 400 urgencias. Eso es una locura. Eso cualquier día va a pasar algo importante, porque no le puede dedicar el tiempo suficiente. Y eso se debe a la falta de profesionales. Y es que además, decías que se jubila un profesional y tengo que hacerle un contrato de 3 meses, porque es lo que me permite función pública. Y dice, pero ¿cómo que? Pero si es que esta persona la que tengo formada, es que esta es la persona que tiene que hacer el interino. Ah, pues no puedo. Bueno, todo eso, insisto, para nosotros la máxima, y siempre lo vamos a decir, necesitamos un modelo de financiación suficiente, suficiencia financiera, y desde luego, mientras que eso no se garantice, el sistema sanitario está en riesgo. Hemos pasado del 6,9, incluso el 7,2 en el techo del PIB, estamos en el 5,9 y hemos comprometido con Europa el 5,3. ¿Qué sistema sanitario queremos? Sí, no, totalmente de acuerdo. Es que las soluciones yo creo que son factibles, están encima de la mesa, y otra cosa es las ganas de ponerlas en marcha. Otra cuestión es que discutimos la sanidad en los medios sanitarios y al final a lo mejor habría que discutirlo con Hacienda, porque realmente es donde nos están poniendo todas las trabas. Evidentemente, pues como decía Antonio, nosotros en el Ministerio hemos hecho propuestas comunes y nuestra propuesta es bastante mejor que el acuerdo que ha salido. Que mira, más vale un mal acuerdo, prefiero que haya un mal acuerdo que no haya nada. Pero hombre, me siento mal cuando teníamos unas propuestas, además analizadas por la mayor parte de los directores generales de recursos humanos, de las comunidades autónomas y por el propio Ministerio, donde casi todo el mundo era partícipe de que esa será la solución y de que esa tasa de reposición, que el concurso de traslados, que la OPE coordinada en el sistema sanitario, OPEs, llámalo como quieras, coordinadas en el sistema sanitario a la vez, no sé qué, y desaparecer la eventualidad de los profesionales, la temporalidad, las malas condiciones laborales eran básicas y necesarias, y nos encontramos con que ponemos un parche, pero un parche que nos limita Hacienda, que es que no es que nos lo estén limitando las comunidades autónomas, que a veces nos cierran en cerrazones raras de lenguajes, de otras cosas, que ahí podemos tener algunas discusiones con los recursos humanos de estas comunidades, pero en el gordo, en la mayor, había acuerdo, y por cuestión de cumplimiento económico el acuerdo sale a la menor. ¿Por qué vamos a tener que estar siempre? Vamos a ver, no es lo que más necesita o uno de los puntos principales de esta sociedad. No digo que sea el principal ni el único, pero hay una serie de pilares básicos de la sociedad, como es la educación, como es la sanidad, que realmente nos deberíamos plantear muy mucho los recortes económicos en las inversiones que se realizan ahí.
y plantearnos a lo mejor que los recortes pueden venir de otro lado. Lo que pasa es que es mucho más fácil recortar en educación y en sanidad porque la mayor parte de los profesionales somos funcionarios y entonces se nos puede aplicar el recorte muy fácilmente por decreto 33, y en otros colectivos pues el recorte es menos. Si os parece, abrimos un turno de conclusiones para finalizar el debate. 1 o 2 minutos cada uno, lo que consideréis más importante. Así que empezamos por Alfonso, si quieres. Bueno, yo simplemente, que el tema de la jubilación forzosa pues está ahí y parece ser que, de hecho, en Castilla y León ahora se está, en el ámbito de la atención primaria, se está relajando un poquito porque se encuentran que no tienen profesionales sanitarios para cubrir esas plazas y en determinadas zonas, pues a personas que lo solicitan, pues en algunos casos se está concediendo, pero que es la excepción y que la situación pues sigue siendo la que es, que no se conceden las jubilaciones forzosas y que no se está aplicando pues la normativa, las excepciones que dice la ley, y nos estamos encontrando con que hay una enorme imprevisión y falta se está perdiendo a profesionales muy capacitados que tienen determinados conocimientos, determinadas técnicas que va a ser y que está siendo muy difícil de sustituir. Se está perdiendo personal que podían seguir aportando muchos beneficios al sector sanitario que no se va a recuperar. Y por eso entiendo que sí que se debería de aplicar correctamente la normativa y no aplicarse como se está aplicando. Bueno, pues de entrada, desaparición de la jubilación forzosa, jubilación voluntaria, bien remunerada en base a lo que tú hayas ingresado y cotizado. Variemos cómo se está haciendo actualmente la jubilación, que esté planificada la sustitución de profesionales, que la voluntariedad sea aplicada en base a la regulación actual existente y no en base a la regulación, la meto en un cajón y saco el dedo designador para ver quién se queda, quién se va. Y probablemente nos encontraríamos con unas pensiones mucho más próximas a lo que tú estás realmente cobrando, mucho más equilibradas a las del resto, con profesionales que en vez de querer seguir trabajando más allá de la edad teóricamente obligatoria de jubilación, quisieran irse antes. Y sobre todo planificación en lo que va de planificación y desarrollo profesional, que los profesionales están capacitados, que sigan formando a los profesionales que vienen detrás y que haya profesionales detrás para sustituir, que les mejoren las condiciones laborales para que el profesional que se te sustituye no esté en precario, que haya una financiación del sistema sanitario que permita corregir el problema de la jubilación como el resto de los problemas que vienen dados por la planificación y que sea la previsión económica la suficiente, pero también que sea, nosotros seguimos pensando que finalista. Podríamos admitirlo de semifinalista, como decía Antonio, pero bueno, dentro de un mal menor. Vale, por aquí. A ver, yo insisto que el principal problema es que la jubilación del médico sea el problema. Ese es el principal problema, porque no lo tenemos en otros colectivos del ámbito sanitario. Entonces, las dos aristas que mediatizan la jubilación del médico, uno por un lado es la pensión, y evidentemente ahí se requiere una reforma de estopar las pensiones máximas, tanto en la cotización como en la percepción, y la planificación en sus dos vertientes. La planificación asistencial para garantizar que la sapiencia, el know-how no se pierda, y por otro lado la planificación de recursos humanos. Y ahí es donde el Ministerio y las comunidades autónomas han hecho una dejadez clarísima, Entonces, si resolviéramos esos problemas, estaríamos hablando de lo contrario.
de lo que nosotros estamos pretendiendo de anticipar la edad de jubilación para el colectivo médico en muchos puestos de trabajo, porque sus condiciones laborales así lo aconsejan. Es que debería ser el debate al contrario. ¿Por qué un bombero tiene unas especiales circunstancias para jubilarse? ¿Qué diferente tiene como un médico de emergencia? Porque el que se tira por el terraplén es el médico de emergencia, no se tira el bombero. Porque el que tiene que salvar la vida es el médico. En cambio, ese médico tiene que esperar a los 65 y perder unas condiciones económicas importantes, y otros colectivos pues se pueden jubilar anticipadamente. Vamos a quitar esos problemas. Y luego, claro, volvemos a lo de siempre. Tenemos un problema, la financiación. Mientras que el sistema sanitario no tenga financiación suficiente, todas estas materias, porque todas tienen contenido económico, todas, no nos engañemos, todas tienen impacto económico. Mientras que eso no se resuelva, pues vamos a seguir teniendo esto y más problemas. Entonces, para nosotros lo importante, financiación. Y a partir de ahí, todas las propuestas, y destacar que hay unanimidad en la parte sindical en todas estas propuestas. Y curiosamente el Ministerio nos entiende, no puedo ir más allá, nos entiende los planteamientos, pero claro, no puede poner nada sobre la mesa para resolver los problemas reales que tiene la sanidad. Bueno, aparte de lo que ya se ha comentado, por mi parte y por parte de Mutual Médica, insistir en que el sistema público de pensiones requiere una reforma clave y hay que abordarla ya. Sabemos que el Pacto de Toledo se ha reunido ya, están iniciando diálogos para reformarlo, porque con la pirámide poblacional que contamos actualmente, el sistema actual no se mantendría. Tenemos que confiar en que eso va a cambiar, porque los actores implicados, ya no por parte del gobierno, sino el resto de participantes, entre los que hasta, por supuesto, los sindicatos, van a luchar porque eso se consiga, y nosotros apoyaremos todas las medidas que supongan una mejora del sistema actual de pensiones. Pero hay que recordar también el sistema de pensión complementario, y ahí es donde Mutual Médica quiere hacer hincapié y recordar a los médicos que cuentan con una mutualidad que es de ellos, en la cual los beneficios les repercuten a ellos, en las cuales tienen, aparte de la alternativa al RETA, que les va a poder permitir trabajar incluso después de su edad de jubilación percibiendo el 100% de la pensión, van a contar también con una serie de productos de pensiones garantizadas, no como otros productos que se encuentran que te dicen, no, mete aquí el plan de pensiones y nunca sabes dónde te va a llegar. Aquí están garantizados con una participación en beneficios, y siempre, insisto, defendiendo un sistema de pensiones público como el que tenemos y mejorarlo, porque creemos que es algo que no se puede perder, pero tenemos que poder también aportar por nuestra parte y no olvidarnos que nuestros ahorros también nos pueden dar beneficios y que existen entidades como Mutual Médica que nos lo puede ayudar a mejorar. Perfecto, pues por mí, muchas gracias a todos por asistir y nada, os emplazamos a la siguiente edición de los debates. Gracias. Gracias.